Bueno, como no puede ser de otra forma, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a la Fundación de Ibercaja, al Club Monteverdi que hoy nos abre las puertas y además de felicitación es agradecimiento a la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias por invitarme a participar de este foro, pero sobre todo por tener la determinación de proponer un debate tan estratégico y tan importante para nuestro presente, para el de miles de trabajadores y para el futuro de un sistema energético que representa, como se ha dicho aquí, el 20% de la generación eléctrica en España. Y particularizo este agradecimiento en Irene Navarro por su enérgico y energizante compromiso y forma de dinamizar la actividad de la asociación. Es para mí no solo un verdadero placer hablar de algo que me apasiona, lo confieso y hablaré desde la pasión, sino que es un honor, además, hacerlo en un foro de tan alto nivel como en el que hoy participamos y haber sucedido en el uso de la palabra a mesas de tan altísima calidad intelectual y rigor técnico que es importante. Eh, He escuchado lo que he escuchado, voy a intentar o voy a plantear, una vez que conozco mi discurso claro, una especie de corolario, porque se ha hablado mucho de esto, pero también destaco la oportunidad que se ha abierto para presentar otro tipo de jornadas, porque son temas muy interesantes de los que se han hablado y que por cuestión de espacio, de tiempo y por supuesto de temática, no va a dar tiempo a hablar. Como se ha dicho por parte de María Jesús González, aprovecho también para felicitarle por cómo ha ido guiando el acto. Yo soy ingeniero químico y también, además, soy coordinador de energía en el Partido Popular y diputado en el Congreso. Y cuando se presenta una oportunidad como esta, voy a intentar dejar. Cuando se presenta una oportunidad como esta, no puedo más que compartir una visión cartesiana, objetiva, de lo que es la energía nuclear, porque si le quitamos la ideología de la que se ha revestido por cierto sector político nacional e internacional, yo concluyo que la energía nuclear lo que se queda es en una energía segura, una energía barata y una energía libre de emisiones de CO2. Es por tanto una tecnología energética que cumple tres condiciones que tiene que desempeñar la forma en la que producimos energía, porque es la forma en la que mayoritariamente exige la sociedad que quiere consumir energía para cubrir sus necesidades. Es decir, seguridad de suministro. Esto significa que no haya apagones ni desabastecimiento energético, que haya precios bajos y que sean competitivos, que permitan a nuestras empresas, a nuestra industria, ser competitivos en un entorno internacional y también a las familias cubrir su necesidad básica como la del suministro eléctrico al menor coste posible. También se le requiere, como tercer punto, la sostenibilidad medioambiental. En ese sentido, la energía nuclear evita la emisión de CO2, de NOx, de óxidos de azufre, de metales pesados, de partículas, además de tener una baja huella ecológica. Por tanto, una baja huella también de tierra en el ciclo completo de la operación de una vida de la vida de una central nuclear. Por tanto, y bajo estas premisas, voy a intentar hacer una aproximación objetiva de la energía nuclear que derribe los mitos, que aclare las dudas y que sea técnicamente objetiva. La primera pregunta que deberíamos hacernos es qué es la energía nuclear, y aunque sé que Ignacio la ha explicado, pues yo voy a intentar hacerlo de la manera más resumida posible. La energía nuclear para producción de energía eléctrica es la energía que se libera durante un proceso de reacción en la cadena de los núcleos atómicos de uranio enriquecido, que está enriquecido entre el 3 y el 5%. Esta reacción que se hace, que es de fisión, libera tal cantidad de energía que es una energía en forma de calor que se aprovecha para la generación de vapor de agua que moverá a través de diferentes intercambiadores de calor una turbina que produce la electricidad que es la que aprovecha la humanidad. Para que dimensionemos la ingente cantidad de energía que hay dentro del uranio, una pastilla de uranio que es como la falange de un dedo, aproximadamente esto, tiene el poder calorífico equivalente a 1000 kilogramos de carbón, una tonelada de carbón, a 480 metros cúbicos de gas, a 565 litros de petróleo. Es decir, una central nuclear española con 150 elementos combustibles tiene el equivalente a 50 millones de barriles de petróleo de un petróleo que no tenemos, que además a los precios de barril de hoy, a $62, son 3.100 millones de euros que no gastamos en un combustible que no tenemos. Es equivalente a 14 millones de toneladas de carbón que ya no podemos extraer o a 6.720 millones de metros cúbicos de gas natural que no tenemos que comprar en una zona tensionada políticamente. Para que todo el proceso sea seguro, porque de la reacción nuclear se liberan radiaciones beta y gamma que son
potencialmente peligrosas, además de residuos, las centrales nucleares cuentan con lo que se conoce como el edificio de contención, que es donde están los elementos con material radiactivo, además del reactor nuclear, y el edificio de combustible, que es donde se almacena el combustible nuevo y el combustible gastado hasta su almacenamiento temporal o definitivo. Y todo eso está dentro de lo que se denomina la zona controlada y son los edificios que permiten tener una energía segura. Este es el resumen sencillo. Yo sé que algunos pues dirán, oye, pues me requeriría de un poquito más de explicación técnica, pero tampoco quiero hacerlo, ¿no? Pero así es como funcionan las centrales nucleares. Un parque nuclear, y las españolas, por supuesto, que en España actualmente está formado por 7 reactores que operan repartidos en 5 emplazamientos diferentes, que tienen una potencia bruta instalada de 7.117 megavatios sobre un total de 136.100. Es decir, 7.000 frente a 136.000 para un consumo punta máximo de unos 45.000 megavatios hora, 46.000 megavatios hora en los días donde hay más requerimientos eléctricos, que son algunos días de verano y algunos días de invierno. Es decir, el 5,2% de toda la potencia instalada hasta el día de ayer, que actualicé los datos, es potencia nuclear. Con ese 5,2% se producen unos 55.000 gigavatios o 55 teras al año, que es el 20% de la energía eléctrica que se genera y consume en toda España. Solo está superado actualmente por la energía eólica, que produce el 23% de la energía que se consume y se genera en España, pero para eso necesita casi 5 veces más potencia instalada, es decir, el 24,24%, que es lo que hay actualmente. Resumiendo, el 5,2% de la potencia instalada produce el 20% de la energía que consumimos y el 24,24% de la potencia instalada produce el 23% de lo que consumimos. No es competir energías, es objetivizar los datos. No hay ninguna tecnología que sea más eficiente, que funcione más tiempo en todo el mix energético español, porque si la comparamos con otras energías y con otros climas o con otras disposiciones, como pueda ser la hidráulica, pues bueno, podríamos hablar, pero en el mix energético español es la más eficiente. Tiene una capacidad de funcionamiento que puede estar en torno al 92% para recargas y algunas paradas programadas por otros motivos. Eso significa que el parque nuclear español puede funcionar 8.000 o más de 8.000 de las 8.760 horas que tiene el año, parando, como he dicho, para recargar y en algunas ocasiones por tema de precio. Después hablaré del precio. También la energía nuclear, junto con la hidráulica y los ciclos combinados, que son los que utilizan gas o queman gas, son las tecnologías que aportan factores técnicos también que son de vital importancia a la operación del sistema eléctrico, como son conceptos que tristemente pues se han tenido que hacer famosos y comunes entre la opinión pública: la inercia, el control de tensión, la frecuencia. La energía nuclear, además, junto con la hidráulica y los ciclos combinados, corrigen sobrecargas, oscilaciones y actúan también como nodo único, grandes zonas de producción que están cerca de grandes subestaciones y de líneas de transporte. Estos son aspectos técnicos, claro que sí, pero es que son necesarios para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico en condiciones de seguridad de suministro. Lo decía Jordi Sevilla, la energía eléctrica tiene que cumplir con las normas de la física, no solamente con la ideología. Por tanto, la primera demostración del trilema energético: la energía nuclear da seguridad de suministro y es segura en términos operativos. No lo digo yo, que sea segura, también lo dice el JRC, que es el Centro de Investigación Científica de la Unión Europea, que concluye con respecto a la evaluación técnica de la energía nuclear con una sentencia que es determinante. El JRC dice que los análisis no revelan ninguna evidencia científica que demuestre que la energía nuclear sea más perjudicial para la salud humana o para el medio ambiente que otras tecnologías de producción de electricidad. No la hay. La ciencia dice que no hay. Solo dice la ciencia. Yo sé que a alguien le puede estallar la cabeza con esto, pero es que la ciencia dice que la energía nuclear es tan segura como otra o tan perjudicial. Digamos así, si lo queremos, tan segura o perjudicial que otra tecnología. Pero decía que no solamente queríamos una energía segura, o tenemos que querer o ambicionar no solamente una energía segura, sino que también queremos una energía que sea barata. La energía nuclear juega un papel muy importante en la generación de los precios con los que los consumidores domésticos y los industriales compran la energía. Una tecnología que en la casi totalidad de las ocasiones actúa en base y tiene un efecto depresor del precio porque oferta a cero o a casi cero. Últimamente estamos viendo algunas cosas que no, o sea, estamos viendo algunos momentos en los que la energía nuclear entra por restricciones técnicas, no voy a poner excesivamente técnico, pero entra a cero, casi cero,
o gran parte de la energía nuclear está vendida en contratos bilaterales, es decir, en contratos privados entre grandes consumidores o consumidores que actúan como comercializadores y el generador. No voy a entrar en los tecnicismos, pero sí que voy a entrar en los hechos que constatan, uno, la energía nuclear en la operación de los activos ya existentes, de lo que tenemos ahora mismo, tiene unos costes nivelados de la energía, esto es lo que cuesta producir una unidad energética durante toda su vida operativa, que son más competitivos que la construcción de nuevas tecnologías, incluso de algunas renovables. Esto lo dice la ciencia económica, no lo dice Juan Diego Requena. ¿Esto significa que debemos construir más nuclear? Yo no digo eso. Yo digo que tenemos que mantener las que tenemos en operación. En términos económicos es objetivo y sensato. Ya hemos visto que también es en términos de seguridad de suministro y de seguridad para las personas, ¿no? Bueno, en un mix variado, también, por supuesto, tenemos que mantener la energía que tenemos con ese 20%, donde las renovables combinadas con las nucleares deben de ser fundamentales. Para aquellos que dicen que la energía nuclear es cara, digo lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, un organismo internacional que tiene que tratar a todas las energías desde un carácter objetivo. Dice, la extensión de la vida útil nuclear es competitiva en términos económicos, a pesar de que no tiene ningún tipo de beneficio ambiental ni económico. No puede acceder a créditos verdes y no tiene ningún tipo de ventaja ni señal fiscal que le dé una ventaja en términos económicos. Aún así, compitiendo contra eso, es económica. La segunda parte, cerrar la nuclear encarece la electricidad. Eso es una sentencia que demuestro. Esto lo dicen los informes independientes que han evaluado el cierre nuclear, que aseguran que subirán el precio de la luz porque la luz se sustituirá por gas. Eso es así. La consultora PricewaterhouseCoopers dice que el cierre nuclear hará que suba la factura de la luz un 23% para los consumidores domésticos, un 35% para los consumidores industriales. Un ejemplo contrafactual es que en 2024 el precio real final con que ha cerrado el año en completo es de 63 euros megavatio aproximadamente. Mientras que si no hubiese habido centrales nucleares o no hubiesen operado, ese 20% se hubiese retirado, se hubiese sustituido por otras tecnologías, el mix energético habría tenido un precio real de 100 euros, es decir, 37 euros más caro de lo que hemos pagado en el 2024. Oikos señala que el coste directo de no prorrogar la vida útil de las centrales nucleares en España se estima en un coste, y cuando lees el informe lo objetivan, de 22.600 millones de euros, lo que lógicamente repercutiría los costes para las empresas y los consumidores. Tercer punto, la energía nuclear es la tecnología que más ingresos tributarios proporciona al Estado por unidad de energía producida. Dije que hablaría de precios, este es el momento. ¿Cuánto cuesta producir un megavatio hora de energía nuclear? Hablo de costes auditados. El coste del combustible son 4,6 euros, apenas el 7% de la operación total. 4,6 de combustible nuclear. Las inversiones anuales que exige el Consejo de Seguridad Nuclear para mantener todo el edificio en condiciones de seguridad se estima que son 5,7 euros. Hay una horquilla en diferentes centrales nucleares, la media 5,7 euros. Los costes fijos de explotación son 14,2 euros y el coste de capital son 14,3. Es decir, costes antes dispuestos y tasas son 38,8 euros el megavatio. Ese es el coste de operar una central nuclear. Eso es lo que dicen las auditorías. 38,8 costaría operar una central nuclear. A esto hay que sumarle los 13,3 euros por los impuestos de generación eléctrica, el conocido como el 7%, el impuesto por el combustible nuclear gastado, la tasa que se paga a la Guardia Civil, el impuesto de las comunidades autónomas donde los hay, porque no en todas las comunidades autónomas graban la energía nuclear. Por ejemplo, Castilla-La Mancha no lo hace y el resto de comunidades autónomas donde sí hay centrales nucleares lo graban de diferente manera. Esos son 13,3 euros de media. Y luego hay que sumarle además una tasa, que es una prestación patrimonial de carácter no tributario, que es el coste que tienen que pagar los que tienen los residuos nucleares, en este caso las centrales nucleares, pero que también pagan el resto de operadores que generan residuos nucleares, como son la medicina, la obra civil, el arte, etcétera. Hay hasta 10-12 usos de energía nuclear. Bueno, eso pagan unas tasas y concretamente para la generación eléctrica nuclear o termonuclear son de 10,26 euros el megavatio. Es decir, tenemos 38,8 de coste operativo y 24 euros de impuestos y tributos y cargos
un full cost actual de 63 euros, 62,8 euros el megavatio hora. Vuelvo a reiterar, los datos están promediados. Algunas centrales nucleares tienen unos costes diferentes a los otros, pero la promedio es esto. Hemos dicho que el cierre del año pasado fue de 63 o 64 euros. Eso es lo que captura. Están en el borde de la rentabilidad. Por tanto, tenemos que recordar que la energía nuclear pone toda su energía en el mercado, por lo que tiene que ofertar a cero en el sistema de casación. No forma precio, pero sí se retribuye al precio por el que se cierra el mercado. Eso es como funciona el mercado marginalista de manera muy sencilla, ¿no? De no existir la nuclear, ese 20% que actúa con el efecto de presión de precio cero haría, como hemos demostrado anteriormente, elevar el precio. Concretamente en el contrafactual del 2024 de 63 a 100 euros. Por tanto, la energía nuclear es una energía barata que abarata el precio y hace más o menos competitivo a nuestro mix energético. Por tanto, ya solo nos queda demostrar la importancia medioambiental que tiene la energía nuclear para demostrar asimismo que la energía nuclear es una energía sostenible en términos medioambientales. Sucedo a una exministra de Medio Ambiente, no quiero ser arrogante en mis afirmaciones y como las que he dicho anteriormente las voy a objetivar de la mejor manera posible. Yo represento al Partido Popular, lo sabéis, ¿no? Y estoy profundamente orgulloso de que hayamos sido los precursores y firmantes de los 3 hitos más importantes en la lucha contra el cambio climático. Esto es el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo con el Partido Popular en Europa, de la que, bueno, pues Susana Solís ha estado ahí echando una mano y podemos sentirnos pues orgullosos de estos 3 hitos fundamentales. El acuerdo común que nos hemos dado los europeos es el de unos objetivos de reducción de emisiones de CO2 que debemos cumplir. Y para ello, nosotros apelamos al pragmatismo y al realismo energético. La catedrática pues lo ha dicho. Yo intento ser lo más pragmático, lo más realista, lo más técnicamente objetivo. Nos tenemos unos activos nucleares que están valorados aproximadamente en 35.000 millones de euros, de los que la ciencia y la técnica han demostrado que pueden seguir operando en condiciones de seguridad. Y que también ahora voy a demostrar que son útiles para reducir las emisiones de España para conseguir los objetivos de descarbonización. Primero, la generación nuclear en España representa el 30% de la generación libre de emisiones de CO2. De esta manera se evitan a la atmósfera la emisión de entre 30 o 34 millones de toneladas de CO2 al año. Es una realidad. Segundo, actualmente tenemos una generación eléctrica libre de emisiones de CO2 que es del 73%. Nuestro mix tiene un 73% de generación libre de emisiones. Si no tuviéramos nucleares, sería del 52%. Es una realidad objetiva. En ese sentido, y ya se ha puesto aquí de manifiesto también, el caso alemán es muy paradigmático. En 2023, Alemania apagó su último reactor y desde entonces ha aumentado un 30% sus emisiones porque ha tenido que cubrir gran parte de la generación nuclear con carbón. Tercer punto. El operador del sistema gasista ha dicho en España que dice que el cierre nuclear elevará el aumento de gas para dar suministro a demandas pico en un 70%. Por tanto, más gas, más emisiones. Y todo esto, además, estos 3 puntos que he dicho, queda reforzado con lo que dicen las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas y el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático dice que el papel crucial, o destacan el papel crucial de la energía nuclear como fuente de bajas emisiones de carbono en la lucha contra el cambio climático. El informe Draghi, que también se ha citado, señala el papel esencial de la energía nuclear en la Unión Europea debido a sus bajos costes de producción, su generación libre de emisiones de CO2 y su papel en la garantía de suministro, o la taxonomía verde europea, que desde enero de 2023 dice y sentencia que la energía nuclear está incluida oficialmente como energía ambientalmente sostenible. Es decir, el argumento más poderoso que tiene la energía nuclear es la ciencia y la técnica. Pero además de los argumentos de seguridad, de precio y de bajas emisiones, hay argumentos de peso también, que son los industriales, los argumentos de carácter social y los geoestratégicos o geopolíticos. No son menores, es más, yo diría que están en pie de igualdad con los 3 argumentos anteriores. Mire, la industria nuclear española es puntera a nivel mundial y esto no es un recurso retórico del ponente porque se sienta patriota hoy, sino es una realidad que se constata. La industria nuclear española tiene las capacidades técnicas, el conocimiento científico
suficiente y de tal manera que permitieron, durante la construcción del último reactor nuclear en España, el de Trillo, que se hiciera aquí. El 72% de la ingeniería se hizo en España y con españoles. El 68,8% del suministro y la fabricación de los equipos de la central nuclear de Trillo. El 100% de la obra civil se hizo en España, por supuesto. El 94,4% de los trabajos de montaje. El 38% de la formación de personal. Como eran reactores extranjeros, se tuvo que acudir a la ingeniería que desarrolló aquel reactor, pero la formación del personal, el 38% se hizo aquí. El 91,5% del transporte de todas las piezas se hizo desde España y el 98,7% del resto de las inversiones que requiere una central nuclear. Es decir, promediando, el 85% de todo lo necesario para la construcción de una central se puede hacer en España. Pero además, España tiene una empresa pública de fabricación de combustible nuclear que está en Salamanca, que fabrica el 100% del combustible nuclear que se puede consumir en España y que además vende a más de 13 países en el resto de Europa y que es paradójico. O sea, un gobierno que pretende el cierre nuclear solicita hace menos de un año autorización al Congreso para que las operaciones de la Fábrica Nacional de Uranio en Juzgado Salamanca se puedan llevar, entre comillas, más allá del telón de acero. Es decir, pide permiso al Congreso para vender a más países combustible nuclear fabricado en España. Es un sentido, lógicamente, o al menos una posición hipócrita desde, desde un punto de vista político. Pero bueno, además de la empresa de ENUSA, tenemos también la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, ENRESA, que es la encargada de la gestión de los residuos nucleares, que tienen un centro hiperseguro de recepción de todos los residuos, no solamente los de la generación termonuclear, sino el resto de residuos que utilizan principalmente la medicina nuclear, y que está en Córdoba, en el Cabril, y que el presidente de la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear en el Congreso, Guillermo, pues tuvo a bien en facilitar la visita al centro, igual que al resto de centrales nucleares. Tenemos también, además, la empresa pública ENSA, que está en Cantabria, en Maliaño, encargada de la construcción de equipos nucleares de todo tipo. Y además hay medio centenar de empresas que prestan servicios de ingeniería, de construcción de bienes de equipos, suministro de sistemas nucleares, que generan miles de empleos en todo el proceso nuclear. En definitiva, España tiene una industria capacitada, experta y tecnológica que no solo apoya la excelente operación de las centrales nucleares españolas, sino que exporta productos y servicios y está presente en todo el ciclo de la energía nuclear en más de 40 países. Por tanto, comprenderán que no es un recurso retórico del ponente, sino que es una realidad, ¿no? Pero si miramos también del lado del consumo industrial, el Colegio de Ingenieros Industriales defiende la continuidad de la vida de las centrales nucleares. El polo químico de Tarragona quiere descarbonizarse y la patronal, la Asociación de Empresas Químicas, advierte que se necesita para sustituir los consumos térmicos por consumos eléctricos el equivalente a 3 centrales nucleares. Por tanto, ¿cómo se pretenden cerrar las 3 centrales que tienen? Que es Ascó 1, Ascó 2 y Vandellós. Por eso es uno de los motivos por los que reclaman seguir operando. Pero, como también he dicho, además de las razones industriales y sociales, hay también, además de las razones industriales, hay también razones sociales. La industria nuclear es fundamental, importantísima para Extremadura, para Guadalajara, para Valencia y para Tarragona. Los municipios y las comarcas dentro de la zona de influencia de las centrales nucleares viven y dependen de la energía nuclear, no quieren su cierre. Esta gente, los que viven de verdad, conocen bien las centrales nucleares, no ven ningún elemento objetivo para que se cierren y quieren seguir ofreciendo un futuro laboral de calidad al amparo de las centrales nucleares. Y también hay una razón geoestratégica. Nuestro futuro abastecimiento energético tiene que estar lo más exento posible de los problemas geopolíticos que afectan al suministro eléctrico y afectan al mundo en general. Dependemos en un exceso aún todavía de combustibles fósiles que hacen que tengamos un balanza de productos energéticos en España que lastra la competitividad de nuestra economía y que está muy expuesto a las cotizaciones y precios internacionales. En los últimos años hemos ido acumulando un saldo balanza negativo en productos energéticos que es el más importante de todos en la serie estadística, es decir, los productos energéticos son los que más pesan
en el déficit de comercio exterior que tiene España. En 2024, 36.000 millones de euros solo en productos energéticos. En el 23, 37.200 millones de euros de saldo negativo. En 2022, con la guerra de Rusia en Ucrania, 57.100 millones de euros. En 2021, 29.300 millones. Esto es un misil directo contra la competitividad de nuestras empresas, y también contra las familias. Cerrar la nuclear no haría más que hacernos más dependientes de los combustibles que no tenemos, como hemos ido demostrando. Y me gustaría también señalar, y ir terminando, que hay algo que no se sabe y que el gobierno quiere ocultar: el uranio. España tiene importantísima reserva de uranio. Hay uranio en determinadas comunidades autónomas y en determinadas zonas de España, pero aquí está prohibido expresamente extraerlo, porque el gobierno así lo quiso en la Ley de Cambio Climático en el 2021 con el artículo 10. España tiene capacidad de producir el combustible nuclear para el autoabastecernos y abastecer, como he dicho, a gran parte de Europa. Es cierto que no tenemos capacidad de enriquecimiento. No podemos enriquecer. Pero esa capacidad sí la tienen socios que son muy fiables para España, como son Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Países Bajos a través de Urenco. O Francia a través de Orano, o incluso Japón y Brasil. Teóricamente no es necesario pasar por Rosatom, a pesar de que el enriquecimiento que requiramos en nuestras centrales nucleares sea proporcionado por esas corporaciones, pero técnicamente el enriquecimiento, que solo afecta en 4,7 euros el megavatio hora, un 7% del precio total, pues es el que no controlamos o el del que no dependemos, pero es que en otros combustibles dependemos el 100% de fuera. En conclusión, y con esto finalizo, nos encontramos ante una, podríamos decirlo, y como me habéis visto que estoy apasionado, pues voy a utilizar un poco la exageración, pero estamos en una encrucijada histórica donde ya no cabe la tibieza ni tampoco el dogma ideológico, sino el rigor y la ciencia y la urgencia de la realidad económica que nos da la energía nuclear. Los datos son incontestables. La energía nuclear es el pilar irrenunciable que garantiza un suministro seguro, una factura eléctrica pagable por los consumidores, para nuestras familias y para la competitividad de nuestra industria, que está reclamando a gritos. España no puede permitirse el lujo de desmantelar una tecnología en la que somos un actor relevante a nivel mundial, España no puede permitirse el lujo de despreciar una industria nacional de excelencia y unos recursos propios que nos otorgarían una soberanía energética real. Renunciar a nuestro parque nuclear no es una transición ecológica, es un suicidio económico y estratégico que nos condena a la dependencia externa y a las mayores emisiones, como ya ha sufrido Alemania, y un suicidio que Bélgica, también se ha dicho aquí, ha revertido. Es hora de derribar los mitos con datos, de proteger nuestros activos y de mirar al futuro con valentía, porque la reindustrialización de Europa y la prosperidad de España no son negociables. Y esa prosperidad, hoy y mañana, se escribe inevitablemente con la energía nuclear en una relación simbiótica con la energía renovable. Desde el Partido Popular lo tenemos claro. Hemos presentado una proposición de ley en el Congreso para alargar la vida útil de las centrales nucleares y mayoritariamente el Congreso la ha aceptado. Hemos pedido en 2 ocasiones, a través de proposiciones no de ley, que el Gobierno revierta el cierre nuclear y el Congreso ha dado una mayoría suficiente para que eso pase. Por tanto, cuando lleguemos al Gobierno, nosotros lo tenemos claro. Lo que deseo es que sea más pronto que tarde. Desde luego vamos a revertir el cierre nuclear por todos estos argumentos que me han servido para esta conferencia de clausura y de la que espero que a ustedes pues también le hayan arrojado algo de luz. Y si no le ha arrojado la luz suficiente y tienen a bien hacer alguna pregunta, yo estaría encantado de contestársela ahora o después. Gracias.